hablando de salud mental. Y en este marco es que el día de hoy tenemos invitados especiales que, como todos los invitados de los miércoles, nos aportan información súper valiosa para que nos vayamos educando y tengamos herramientas de primera mano. Por supuesto, este es un espacio que no pretende sustituir la terapia emocional ni la consulta médica, pero sí que ustedes puedan tener de primera mano muy importante información para que puedan vibrar en mayor bienestar en sus vidas. Y quien tiene la chispa de querer iniciar un proceso terapéutico, una consulta psicológica o psiquiátrica, pues bueno, con lo que nosotros acá podemos brindarles de información, aperturamos aún más esa necesidad que ustedes tienen. El día de hoy tenemos unos invitados médicos, son médicos residentes del posgrado de psiquiatría del estado Táchira, el doctor Alejandro González y el doctor Sonny Paruta. Muy buenos días, doctores, bienvenidos a este espacio. Muy buenos días, muy buenos días. Bueno, ¿Ustedes vienen de la guardia o van para la guardia? Nos vamos al servicio, venimos a la casa ahorita. Bueno, chévere, entonces están fresquitos de alguna u otra manera. Sí, digamos que sí. Estamos iniciando esta mañana un poco fría, con una luna bellísima, que todo el camino para acá estuve súper conectada con ella, porque parece de madrugada, es súper hermosa. Entonces, bueno, la idea de este espacio es que los vayamos acompañando a ustedes en sus quehaceres diarios, en la rutina que sea que tengan, pero que podamos estar acompañándonos como comunidad y con información, repito, siempre muy valiosa. Entonces, bueno, este mes lo estoy dedicando desde mi plataforma de Saber Existir a aportarle a la comunidad todo lo que sea referente con salud mental. Y digo todo porque es que hay tanto información como dudas, mitos, realidades y necesidades que hoy en día estamos viendo que las personas como que desean mucho tener y estamos como saturados. Entonces el asunto el día de hoy es como cabe la tierra y decir, bueno, mira, realmente esta es como la información que requieres tener para que también le des un poquito de descanso a la mente que está tan saturada hoy en día por redes sociales y una cantidad de personas que se están encargando de diseminar información que realmente no es como producto de un chat GPT y lanzo al aire como una cantidad de cosas, ¿no? Entonces, bueno, doctores, la pregunta para dar inicio y contexto a este espacio es, ¿de qué hablamos cuando nos referimos a salud mental? Mira, cuando hablamos de salud mental, hablamos de un eje principal de la existencia, un eje principal para el saber existir. Así el es. programa. Si no tenemos, como dicta la OPS en su último tratado de salud mental, sin salud mental no hay salud. Hay salud sin salud mental, quiere decir, perdón. Entonces vemos que cuando se establece la salud mental como un eje principal en nuestra existencia, sabemos que si no estamos bien en la esfera mental, así nuestro cuerpo sea perfecto, no vamos a ser funcionales realmente. Entonces es importante que tengamos eso como una premisa de vida. Nos referimos entonces a que dependiendo de esa armonía en la salud mental, nuestro cuerpo físico, nuestro funcionamiento biológico estará mucho más óptimo, ¿correcto? Sistema respiratorio, metabolismo, cardiológico, o sea, cardiovascular, o sea, es como la clave, ¿no? Es el eje central. Muy bien. ¿En qué momento podemos como saber o identificar que nuestra salud mental no se encuentra óptima o como en equilibrio? pues, buenos días, gracias por la invitación. Además, yo creo que la salud mental parte de una base de, podríamos decir en una palabra, adaptación. Ok. Adaptarnos a diversas circunstancias y estarlo, por decirlo de alguna manera, está bien en nuestro día a día. Entonces, creo que cuando estamos en conflicto con eso, cuando tenemos problemas en las relaciones interpersonales, sí, problemas de repente que nos sentimos con ansiedad, con pánico, que nos da miedo ciertas circunstancias, que nos queremos levantar de la cama, nos sentimos en un estado de ánimo, puede ser muy bajo, muy eufórico, ¿sí? Entonces creo que tenemos que como aprender a reconocer esas señales y como decirlo de alguna manera, esas respuestas de nuestra salud mental que nos pueden ayudar. Y parte de la base de que no nos podemos adaptar a esta situación, no nos podemos adaptar a esta situación, que sobrepasa nuestras capacidades mentales, creo que ahí es donde debemos empezar a pedir ayuda. Ok, bastante interesante. No había visto desde esta perspectiva el concepto y parece muy interesante realmente, ¿no? Porque es que generalmente las personas, y más hoy en día, que hay tantas palabras como para definir sensaciones y como estados anímicos, la gente suele confundirlo ya con patologías y con enfermedades mentales, ¿no? Y de eso me gustaría que habláramos. Y vamos a comenzar por la que más la gente hoy en día, de hecho, ya que estaba escuchando un podcast, me llamó muchísimo la atención, quiero comentarlo.
esta psiquiatra está hablando de, vamos a identificar, vamos a hacer como categorías o etiquetas de emociones, vamos a colocarle nombre y apellido a cada una. Generalmente la gente dice, es que hoy estoy estresado, el día está terrible, pero tal vez lo que siente es frustración y no es lo mismo que estar estresado. Entonces lo mismo ocurre con la ansiedad y la depresión, que es como los dos temas, las dos palabras con las que la gente se está etiquetando más el día de hoy y no comprende la profundidad de ambos términos, ¿no? Entonces me gustaría que habláramos un poco como de la diferencia que hay entre cada una y cómo la está confundiendo la gente hoy en día con estados anímicos, ¿no? Pero cuando hablamos de ansiedad, o sea, vamos otra vez a la adaptación, el término que usaba Alejandro. Hay ansiedades a las que puedo adaptarme, que son normales, que son naturales, que son propias de ciertas circunstancias, ciertas situaciones. O sea, tengo un examen y el examen me siento ansioso, tengo miedo, estoy asustado, mi cuerpo tiene síntomas, taquicárdico, sudoroso, tembloroso. Entonces, esos son tipos es una ansiedad natural, digámoslo, normal, lo que se espera ante una cierta situación que es como de impacto emocional. Correcto. Pero cuando la ansiedad ya empieza a ser constante, empieza a estar fuera de una circunstancia que me puede estar, que pueda ser de impacto emocional, cuando perdura en el tiempo, cuando perdura en la noche, en el día, me levanta en la madrugada, ya sabemos que hay algo más. Ya es una ansiedad que podemos empezar a ver como patológica. Okay. Estoy tranquilo, estoy sentado, estoy tomando un café y de repente empieza mi corazón a acelerarse, tengo miedo, tengo esta sensación inminente de muerte, ya podemos estar en la presencia de un ataque de pánico, una crisis de ansiedad. Entonces, cuando mi ansiedad se sale de lo que puede ser algo relativamente normal, ya empiezo, tengo que ponerle ojo a que algo está pasando. Ya no es como que, bueno, no, estoy ansioso porque de madrugada y me paré asustado. Es algo muy, muy ligero, no algo muy somero. No, es que puede estar pasando algo más profundo. Estoy manejando y tengo este miedo constante, llega la noche y sigo sintiendo este miedo, ya esto no me adapto a situaciones muy de calma, empiezo esta ansiedad, este miedo empieza a interferir con los demás. Empiezo a afectar realmente lo que me pasa, lo que me está pasando a alguien más. Entonces ya vemos que no es normal este tipo de ansiedad. Entonces lo diferenciamos como entre el momento y el tiempo en que se da esta sintomatología. Ok, que ya no sea algo circunstancial por un evento particular, sino que sea como mi normalidad, entre comillas, en la frecuencia diaria, ¿no? Ok, súper importante. Ahora definimos entonces depresión. Hablemos un poco de la depresión. Porque hay mucha gente que claramente depende, si está atravesando un duelo prolongado me puede llevar a un estado depresivo. Pero también tengo que integrar la tristeza a mi vida y entender que está dentro de esa normalidad, ¿no? Como parte del proceso. O sea, ¿qué me pueden conversar de esto? Bueno, yo creo que es muy importante lo que decías de que tenemos que aprender a reconocer nuestras emociones, aprender a identificarlas, a reconocerlas bien y, como tú dices, tratar de no confundirlas. Y la depresión, no, partiendo de la base de la tristeza, es una de ellas. Cualquier circunstancia, es válido que la persona sienta tristeza. La persona puede tener un duelo, no necesariamente por la pérdida de una persona, hay muchísimos tipos de duelo, el duelo de la pérdida de la salud, el duelo migratorio, el duelo de muchas cosas. Entonces, la tristeza es una reacción muy normal, natural, que tiene necesariamente para nuestro cuerpo, para responder ante este duelo, ante la tristeza. Y la tristeza, pues, tiene sus características, personas que tienen bajo de ánimo, que se aleja un poco, tiene llanto, un llanto fácil, y pues esa es la normalidad del duelo. Ya es cuando hablamos un poco de depresión, pues ya es algo más que roza la patología, ¿sí? Una tristeza más avanzada, que creo que su principal característica es que afecta la funcionalidad de la persona. La persona no va al trabajo, la persona se aísla totalmente, no se comunica con sus familiares, y se descuida, ya no quiere ni siquiera asear, ya no quiere comer, Pierden el placer. pierden el placer. Generalmente una persona que le gustaba salir a caminar a la mañana, que le da placer, una persona que ahora no sale, que no, que ya no le gusta caminar, pierde ese interés y ese placer por las cosas. Alteraciones del sueño. Ya la persona deja de dormir, pierde la necesidad de sueño. Ok, ¿y qué ocurre, doctores, cuando porque ocurre mucho como en el gremio artístico, ¿no? Y es algo que también como se está viralizando tanto esta información, muchas personas lo toman, entonces viven
sus vidas medianamente para afuera, en sus ocupaciones medianamente óptimas. Tal vez son personas que tienen un sentido del humor como muy agradable, viven vidas que dentro de la normalidad pues no llaman la atención, pero de puertas hacia adentro la realidad es otra, ¿no? Entonces pueden ocurrir ambas situaciones, es decir, una persona en depresión eh, está apagada o también puede vivir como esta vida ficticia y internamente pues estar viviendo otra cosa, o no ser eso depresión. Sí, podría ser depresión, Okay. pero podríamos llamar una depresión enmascarada. La persona aprovecha esa parte que es artista para cubrir el fondo de su depresión. Okay. Entonces, se muestra pobre, se muestra alegre, se muestra las redes, porque eso internamente lo ayuda, de cierta manera. Compensa. Sí. Okay. Entonces, pero en el fondo hay una depresión que tarde o temprano puede explotar. Okay. Y que también depende de quién sea esta persona. Si es un artista famoso, muchos seguidores, la gente que depende de mí, tengo que hacerme ver fuerte, tengo que demostrar que lo positivo que soy un influencer y tengo que generar influencia sobre la gente, con lo cual debería ser positiva. Entonces me muestro como otra persona. Resulta que detrás de mí, bueno, mira, hay muchas cosas que me conflictúan. Entonces, depende de quién soy, porque el que realmente está consciente de sus sentimientos, de lo que le pasa a nivel emocional, no enmascara realmente quién es. Entonces, termina siendo una cuestión de circunstancias también y de quién soy. Ok, bueno, esto ya nos lleva al tema masculino, porque ocurre mucho, no sé estadísticas, no me atrevo a hablar de estadísticas, pero la experiencia me ha llevado a comprender que el hombre vive mucho de esto, porque tiene ese rol de ser proveedor muy marcado, como más allá de ser una necesidad del hogar, como un punto de honor social también, ¿no? Entonces, claro, hoy en día tenemos también una ambigüedad con esto, donde hay muchos hombres que están como soltando la batuta en las responsabilidades. No lo hacemos para señalar este comentario, sino que es una realidad. Y acá estamos hablando de las realidades que se viven el día de hoy. Entonces, ¿qué ocurre con los hombres con respecto al tema de ansiedad y depresión? Mira, hay mucha influencia desde la crianza, ¿no? Somos niños, el típico los hombres no lloran, Correcto. el típico de ser como mi papá, que seguramente, bueno, una persona que se crió en otros términos, duro, proveedor, quizás vienen arrastrando traumas infantiles, donde me ha llevado a endurecerme como persona y que cada vez sea más difícil expresar lo que me pasa. Cuando hablamos de ansiedad y depresión, esta misma conducta que arrastramos como hombres, de no poder demostrar, ni siquiera de no querer, a veces siempre va a ser en base como a no poder, me lleva a menos a buscar ayuda, me lleva menos a expresar mis sentimientos, me lleva menos a buscar un amigo, a buscar una ayuda profesional y decir qué me está pasando. Estoy triste, tengo miedo. Entonces eso hace que al final terminemos buscando ayuda como en la peor circunstancia, ante un intento de suicidio, ante un ataque de pánico, ante que alguien me lleve arrastrado porque no controlo esta ansiedad, este dolor que tengo y alguien tiene que llevarme porque yo simplemente no puedo gestionarlo. Claro, por supuesto. Y en la experiencia que ustedes tienen y lo que conocen, ¿cómo es la afluencia de los hombres a la terapia o a la consulta acá en el estado? Pues mira, yo creo que ese tema de la cultura, de la crianza, crea como una máscara de la masculinidad, ¿sabes? Que entonces esas emociones, tristeza, la ansiedad, llorar, se ven como emociones débiles por parte de la sociedad hacia los hombres. Entonces, ¿qué hacen los hombres? Pues lo llevan a la ira, ¿sí? Lo llevan a ese descontrol, lo llevan a la rabia, lo llevan a ser irritables. Entonces, muchas veces esos síntomas de ira, de rabia, son síntomas de depresión. Y por lo mismo, eso mismo que la sociedad los juzga, entonces no va a hacer consulta. Y la experiencia masculina es baja en realidad de nuestra consulta, a menos que ya sea casos así como lo hacían compañeros que lo hayan arrastrado, que ya se sientan muy mal, que ya no puedan funcionar, que ya no puedan ir al trabajo. En esos casos extremos, pues sí van a consulta. Sobre todo pasa ya en adultos mayores, son los más difíciles de ver en consulta. Yo creo que a través de los años y de todo eso, como tú lo haces aquí, se ha ido educando y cada vez vemos más jóvenes en la consulta. Eso es súper importante porque es una generación que se está como construyendo de una forma diferente, ¿no? Con una perspectiva distinta. Yo creo que tiene que ver mucho también como con ese
ese despertar que hay hoy en día de ver cómo ha sido el patrón familiar y de repente, desde un punto de vista consciente, hacerlo diferente, ¿no? Y que en los últimos tiempos, te digo aproximadamente quizás unos 10 años, el tema de la salud mental y por la globalización, las redes, el tema de la salud mental se ha puesto en la palestra, ¿no? Hablamos de salud mental en todo momento, la gente le llama la atención el tema de la salud mental, los jóvenes, quizás en nuestra generación, un poco más jóvenes, están pendientes de lo que se habla, hay mucha información que te dice, ok, estar mal mentalmente también está bien, sentir también está bien, darte cuenta que tu papá no, quizás no todo el tiempo fue alguien que era un ejemplo. Sí, era un buen papá, pero quizás a nivel emocional no fue lo mejor para ti y te das cuenta de que algo está pasando con él y no quiero que me pase a mí. Entonces busco como que cambiar ese patrón. Y algo también importante es la cura que tenemos, lo que conseguimos muchos hombres en el transcurso de sentirme mal, es el alcohol. Totalmente. Muchas veces el alcohol termina siendo mi antidepresivo, mi ansiolítico, y eso termino, no me di cuenta en ese momento y termino cayendo en una normalidad patológica, en algo disfuncional para tratarme porque estoy ansioso, porque estoy deprimido. Así es. Bueno, con esta información vamos entonces a escuchar un temita y nos vamos al corte y continuamos en unos minutitos con esta conversación tan interesante. Bueno, acá continuamos en el live de Instagram y esto me parece valiosísimo, doctor, lo que acaba de comentar. Es algo que yo he venido reiteradamente enfocando como tema en algunas conversaciones con psicólogos y otros terapeutas con respecto a cómo el hombre ha buscado ese espacio del licor para sentirse vulnerable y permitirse solo en ese espacio, en ese momento, entre tragos, con amigos, de repente expresar alguna emoción, ¿no? Pero después no se habla del tema porque fue en ese momento, fue como que le colocamos llave y cerramos esa puerta y ya. Entonces es el único momento donde, y de hecho, en un live que tuve con una chica en Caracas, terapeuta también, ella decía, mira, en estos días me llamó la atención que una amiga me comentó, mira, fulanito me escribió, que palabras lindas, como una declaración, que ese no está borracho. Imagínate la connotación, el único momento donde puede ser vulnerable es ese, ¿no? Y cómo eso generacionalmente, y me atrevo a hablar del Estado acá, se ha marcado tanto eso, ¿no? El expresar, el como relajarse emocionalmente para el hombre en los momentos de tragos. Pero todo parte de lo que sabemos que produce el alcohol en el cuerpo, ¿no? La desinhibición, el principio. O sea, el alcohol te va a soltar la lengua física y mental y te va a llevar a expresar. Y si es una necesidad imperante, y si tienes esa necesidad y tienes eso dentro y que no has podido soltarlo, bueno, el alcohol disfuncionalmente te va a ayudar. Entonces, en el momento es el hombre que suelta, es el hombre que se declara a la chica, es el hombre que que toma valor. Ajá, que toma valor y dice, bueno, sí. unos traguitos me van a ayudar a soltar. Y el otro aspecto es que está el alcohol como un bloqueante. O sea, estoy deprimido y voy a tomar para olvidar. También suele pasar. Entonces hay como un 50 y 50 del efecto del que alcohol. termina siendo un efecto totalmente contrario porque es cuando más recuerdan y como que más se conecta con la emoción de la nostalgia, del dolor. Y suele suceder, este es un tema que no he podido tocar a una profundidad acá, que próximamente se hablará, es los duelos en el hombre. Porque muchos hombres no se permiten ni saben cómo vivir un duelo, no se permiten el llorar porque una mujer es, o sea, es como que de repente si es una ruptura de pareja, o se van en el extremo de la mega llorada y los tragos y ya después pasa como el switch, o sencillamente me lo trago literalmente y no expreso absolutamente nada con este duelo. Si pueden comentarme algo de esto, los duelos en los hombres, porque bueno, como usted bien comentaba, que creo que tiene como la experiencia de estar en el exterior. Ajá. Bueno, y hablaba del tema migratorio, ¿no? O sea, esto es súper duelo, no solo para el que se queda, sino para el que se va principalmente. Sí, pero como volvemos al caso de la cultura en general, sobre todo la latinoamericana, ¿sí? Nosotros estamos acostumbrados a la vida familiar, convivir con amigos, la actividad social, y estos duelos, pongamos el ejemplo de los migratorios, que hasta se van, se quedan, y generalmente cuando migramos tenemos una carga de tener que generar, tener que trabajar rápido, y son muchas cosas que le dan su ritmo de vida
que quizás no te permite vivir el duelo. Correcto, te lo adormece. Ajá, te lo dormís porque vives ocupado. Vives Exacto. ocupado. Estás reprimido, ocupado, ¿no? o sea, que de repente, como decimos, de repente el alcohol, unos traguitos un fin de semana, y vuelve el otro día a trabajar, entonces viven en esa rutina y no te permiten vivir el duelo. ¿Sí? Como tú dices, es tan importante. En unas ocasiones así por el ritmo de vida y en otras ocasiones de la parte masculina. Porque yo estoy bien, Exacto. porque físicamente me siento bien. Puedo trabajar, como acá hace rato, hasta que no puedo. Que en casa, incluso a veces que no pueden, me dicen que no, es que me duele la cabeza por tanto trabajo, no afecta en realidad el duelo. Y es un tema súper importante que la mayoría de hombres y muchas mujeres también tienen un duelo no elaborado. No elaboran el duelo, que es tan importante. A veces uno piensa que de repente es distracción, salir con los amigos, o de repente tomarse un trago social, es distracción. Pero si lo vemos desde otro punto de vista, quizás está elaborando un poco el duelo. Saliendo a compartir con sus amigos, llorando con ellos. ¿Sí? Pero hay personas que ni siquiera se permiten, ya sea por el ritmo de vida o del trabajo, o porque no se explican con sus emociones y se permiten expresarlas, no elaboran el duelo. Y puede ser hoy uno, un duelo migratorio, pero tú estás en el exterior y fallece un familiar, otro duelo. Y siguen tu ritmo de vida, no, porque yo tengo que trabajar, tengo que llevar a la familia, etcétera, etcétera. Pasa ese duelo. De repente pierdes el trabajo, otro duelo. Sales corriendo a buscar otro trabajo y no te permites elaborar el duelo de que entonces por tantos duelos entonces ya empiezas a somatizar enferma, otro duelo, perdida la salud. Y vas acumulando duelos hasta que proyectan una enfermedad mental. Así es. De allí la importancia de gestionar entonces no solo esa emoción, sino el pensamiento que también nos genera, ¿no? Porque muchas personas, yo coloco siempre esta terapia como un ejemplo, barren la casa y meten el polvo bajo la alfombra. Entonces hay que levantar la alfombra, también aspirar, limpiar el polvito de allí, porque es que igual se está acumulando, todo se ve lindo, pero allí está todo ese mugrecito acumulado. Y lo importante de identificar lo que es un duelo, porque por lo general relacionamos el duelo a la muerte. Correcto. Como decía Alejandro, te das cuenta que vivimos muchos duelos sin darnos cuenta. Entonces, cuando no sé que eso es un duelo, cuando no sé que tengo que procesar, lo que tengo que vivir, lo que tengo que conectar con la emoción que me arrastra esa pérdida, entonces simplemente no lo sé. O sea, migro y no sé que voy a sentir dolor, no sé que voy a extrañar, no sé qué me va a pasar. Entonces no lo tomo como algo esperable. Entonces cuando es inesperado realmente me afecta porque me cuesta más gestionarlo realmente. Así es. Bueno, de hecho, hace poco estaba conversando con una chica que había perdido a sus dos padres hace un par de años, el mismo año. De su mamá esperaba esa muerte porque ya era una paciente terminal. Su papá también tenía un diagnóstico, pero fue totalmente inesperado. Entonces no es que importe más el uno que el otro, pero en uno, ella mental y emocionalmente ya se estaba preparando. Venía procesando ya. Pero el otro no, y no puede superar eso, está en un bloqueo emocional muy fuerte, porque no sabe cómo digerir algo que era inesperado. Lo que tú vienes comentando. Las características del duelo son súper importantes. El duelo anticipado, el duelo repentino, también la característica de cómo sucede el duelo, que ya es una enfermedad terminada, crónica, o una accidente de repente, la conexión que tenemos con la persona, son súper importantes características del duelo también para poder saber cómo afrontar. Sí, de allí que muchas personas dicen, pero es que, pero ¿por qué le da tanto duro si usted ya sabía o no sé qué? O pero ¿por qué tú y tratan como de minimizar? Porque de repente mi experiencia, mi individualidad, que es algo que yo resalto mucho, la interpretación es distinta, pero cada persona procesa de una manera diferente. Ok, ya sabemos eso, pero en modo general, ¿cuáles son como esas fases del duelo para que las personas las puedan conocer? O cuáles serían, más allá de esto, los pasos que una persona puede tener para poder vivir, entendiendo que el duelo, como es diferente en cada uno, cada quien tiene sus tiempos. Ya vamos a regresar, bueno, vamos a dar un minutito por allí y regresamos. Bien, continuamos en el segundo segmento de nuestro programa Saber Existir, de cada miércoles 7 a 9 de la mañana. Hoy estamos conversando acerca de un tema muy interesante para toda la colectividad del Táchira y la comunidad que se conecta a través de Instagram. Por ahí tenemos unos mensajitos, ahorita los vamos a leer. Con respecto a la salud mental del día de hoy, todas las circunstancias que hay en la actualidad, o por lo menos trataremos de tocar lo que más podamos. Estamos conversando con dos doctores residentes del posgrado de psiquiatría del estado Táchira,
y estamos hablando un poco acerca del duelo cuando estábamos fuera del aire y vamos como a retomar, ¿no? Entonces, alguno de los dos que me pueda comentar qué es el duelo y por qué es tan importante que nosotros como individuos podamos permitirnos vivir los duelos. El duelo es ese proceso de pérdida, ese proceso en donde, sabiendo que es una pérdida, tengo que entender que pierdo. Pierdo vínculos, pierdo emoción, pierdo conexión, pierdo una persona físicamente cuando hablamos del duelo de la pérdida de un familiar, pero siempre un duelo termina siendo básicamente una pérdida y es como tenemos que entenderlo. Pierdo una pareja en un duelo, pierdo un trabajo en un duelo, pierdo mi estatus como un migrante o como persona en un duelo, la pérdida de una persona, pero una pérdida, la muerte de una persona también es una pérdida. Entonces cuando yo uso la palabra pérdida para identificar un duelo, me ayuda a conectar con lo que puedo sentir si hay una pérdida. Ok, me gustaría comentar acá lo siguiente. Desde niños vivimos duelos. Por ejemplo, que a un niño se le pierda o fallezca su mascota. Y muchas veces los padres minimizan esto como que, ah, bueno, sí, por cierto, pero ya pasó. No, o sea, una mascota puede llegar a ser como un todo para un niño, su mejor amigo, la persona que ellos en su mente se imaginan como una persona que los acompaña si mamá y papá están trabajando todo el día, o que me cambien de colegio y pierdo a mis amiguitos, ya no veo a mis profesoras. Entonces, ¿cómo un niño procesa esto? Los duelos. Primero tendría que tener, sus padres tendrían que tener claro el concepto del duelo. Porque un padre que no conoce lo importante de una pérdida y lo que representa la pérdida en su vida como adulto, no lo va a traspolar a su hijo. O sea, no lo va, si él no lo identifica, no va a poder dar una ayuda. Es como todo, ¿no? No puedo ayudar a alguien si no sé cómo ayudarlo. Entonces, cuando yo como padre entiendo que fue una pérdida y reconozco el vínculo que tenía ese objeto, y a mí me lo viendo el caso del niño y la mascota, esta mascota, para mi hijo, sabiendo lo que representa, tengo que hacerle entender que es una pérdida. Hacerle entender que es algo importante para validar realmente las emociones por las que él puede estar transitando. El tema y vemos las etapas, hay una negación, hay una negación, una ira, una negociación, hay a veces me deprimo y después acepto lo que pasa, ¿no? Viéndolo como en fases. Pero cuando yo identifico esto y lo traslado al niño, lo hago entender esto. Mira, entiendo que te duele, yo sé que eres tu mejor amigo, yo sé que te sientes solo, es normal que te sientas así. Cuando valido todo el conjunto de emociones por lo que puede estar transitando el niño, empiezo a ayudarlo. Empiezo a darle a entender que es normal que esté así. Y le voy fomentando esto de que estar triste está bien, de que estar enojado en esta circunstancia está bien. Y me tomo el tiempo de identificar cómo él va viviendo estas etapas, en qué otros aspectos de su vida de niño repercute en la escuela, en con los amigos, en la mamá. Y eso es una manera en la que yo puedo ayudar, validando básicamente las emociones por las que yo puedo estar pasando. Ok, muy bien. Ahora, ya que estamos conversando de niños, se me viene a la mente algo, un escenario que me ha estado como llamando mucho la atención y es esta sobreexposición que hay de niños y con el tema emocional, ¿no? Es decir, mamás y papás o tías y familiares que graban niños en sus momentos de llanto o de mucha euforia, emoción por algo y los exponen, los publican. Evidentemente los niños no tienen ni idea de lo que es consensuar o no que esto ocurra. Esto afectaría en algún momento, y estamos tal vez hablando de suposiciones, pero me gustaría conversar esto como para llevar a la reflexión a los padres que exponen emocional y públicamente a sus chiquitos cuando tienen momentos de llanto, de rabia, que no gestionan evidentemente por su edad la emoción. ¿Qué ocurre con estos niños de repente cuando vean estos videos más adelante en su adolescencia? Pues mira, yo creo que es un tema importante y casualmente una de las psicólogas del servicio habla de eso. ¡Ah, qué maravilla! Hablar un poco de la crianza, de ese tema en el niño. Y pues sí, esa parte de que ellos no sepan y desconozcan de esto y quizás los padres se aprovechan de esto, ¿sí? Con algún fin, beneficio secundario. Entonces, cuando el niño crece, después de esa exposición, pues sí le pueden dar dificultad. ¿Sí? Entonces, creo que el niño está en ese momento, pues, vulnerable, la palabra es vulnerable. En ese momento, quizás no lo ve, pero cuando lo ve de adulto, puede ser
lo mismo pasa quizás con esas personas que se pintan los videos y ellos saben en ese momento, pues, y son adultos, claro, y se Claro. pintan. Entonces sienten esa vulnerabilidad y pues ahí de ahí vienen los síntomas que tienen que hacer consultas por esto, la ansiedad, el pánico, eso incluso pueden hasta causar recuerdos traumáticos, que posteriormente causan una enfermedad del paciente. Claro, Y el factor de riesgo para el bullying. correcto. Porque cuando niño no se me grabaron desnudo llorando porque no sé, me pegué con el palo de la piñata, qué sé yo. Y cuando estoy adolescente y tengo niños, familiares, primos, amigos contemporáneos de mi edad, resulta que el video aparece en una red social o lo muestra la familia. Y yo teniendo 12, 13 años, soy más vulnerable al bullying. Entonces empiezan, es como que me di pie o hubo un material para que empezaran a molestarme con esto y es algo que estoy dispuesto. Un Ya factor llega de la riesgo. etiqueta. Exactamente, mira, este es el bobo, no sé, el bobo que se pegó con un palo en la piñata. Y quitarte la etiqueta es súper No, para toda la vida. Mira, yo tengo 36 años y a veces que he conversado con personas del colegio recordamos exactamente el apodo de la persona. Y te estoy hablando que ya pasaron 20 y pico de años que uno no ve tal vez a la persona, pero recuerda, ah, fulanito, claro, el de tal cosa. Entonces, tal vez nosotros lo vemos como un poco algo gracioso, pero es que hoy en día eso está afectando demasiado a la salud mental de las personas. No sabemos cómo repercutió eso en su momento y que fue arrastrando, terminó siendo, digamos, un trauma, por muy exagerado que suene, puede haber sido así. Es la realidad. Y yo creo que siempre ha afectado, lo que pasa es que ahora lo estamos tratando. Sí, exacto. No, y que se está difundiendo de una manera que no tiene ningún tipo de freno. O sea, literalmente es algo que tú no sabes hasta dónde llega. Y que por el tema globalización y redes sociales es algo sin fin. Entonces es difícil que una persona pueda frenar. Ya no es como de repente si el grupo del bachillerato que nos graduamos solamente, sino ya es incluso a nivel mundial, porque tú puedes salir por un hashtag en otro país y ni te enteraste. Entonces el cuidado que hay que tener con esto, ya que estamos retomando otra vez el tema de redes sociales. Hay una realidad que ocurre y es que cualquier persona hoy en día se cree capaz o capacitada de hablar de salud mental. Si yo quiero hablar de ansiedad y depresión, ¿con quién debo acudir y tenerlo muy claro? Cuando ya consideramos la ansiedad y la depresión como patología que me afecta como persona, como patología que afecta como patologías que afectan a mi entorno, tengo que buscar ayuda en un psiquiatra. Porque ya hay un punto, o sea, y nos enseñan, y es lo que hemos aprendido, siempre tiene que haber un balance, ¿no? Entre si tengo una patología que necesita terapia y medicación, tengo que cumplirlo tal cual. 50 y 50. 50 es la terapia y 50 es la medicación. Porque si solo voy a terapia, quizás como es una patología, hay una afectación orgánica a nivel de mis neurotransmisores, a nivel cerebral, voy a necesitar el medicamento para equilibrar, para que la terapia realmente tenga un resultado. Y lo contrario es que si solo consumo el medicamento y no voy a terapia, estoy como poniéndole un pañito de agua tibia a todo el asunto emocional y no estoy gestionando lo que me está produciendo este malestar. O sea, si vemos es bastante común en la ansiedad. Comí ansiolítico, lo tomo, pero no voy a soltar en terapia lo que me está pasando realmente. Esto me parece maravilloso resaltarlo porque es que sí, ocurre que muchas personas están yendo a que le están teniendo como miedo y temor, y creo que esto es algo tabú de toda la vida tal vez con la psiquiatría, y es que no asiste al psiquiatra porque es que literalmente esto es para locos o yo no tengo ningún problema ni nada. Está claro que hay como fases, ¿no? Tal vez para yo atreverme a ir al psiquiatra es porque ya hay muchas señales tal vez que me digan, mira, tengo que ir al psiquiatra, o que muchas personas a mi alrededor me lo digan. Tal vez de primera mano asisten al psicólogo o a un psicoterapeuta en diferentes áreas, ¿no? Me ocurre mucho a mí. Desde la responsabilidad profesional, deduzco cuando una persona requiere el siguiente nivel. De hecho, incluso, hablando del tema de ansiedad, hay muchas mujeres que por temas hormonales, literalmente hablando de requerir un endocrino, yo pues hago como esta referencia y les digo que ya va. Vamos a estudiar primero si tienes un problema de hipotiroidismo o de hipertiroidismo, porque esto influye muchísimo en que te etiquetes como una persona con ansiedad o depresión. Y esto es una información súper valiosa que la gente desconoce, el funcionamiento orgánico, su parte biológica y hormonal. Entonces, hago como, mira, énfasis en ve a chequearte primero esto y luego ahí sí podemos hablar de esto. Y si es, pues ahora sí puedes acudir al psiquiatra.
lo que dices de las etiquetas es algo súper importante. Súper importante. El autodiagnóstico. El autodiagnóstico, y a veces de repente las personas por redes de influencias, como dices, por las redes sociales, se enmarcan, se etiquetan, y que puede ser para tu mente algo súper peligroso. Y como tú dices, sin hacer de repente unas pruebas, sin hacer resultados por un profesional. Entonces, como yo me autodiagnostiqué, por ejemplo, por ansiedad, pues ya no necesito ir. Exactamente. Ya sé que tengo. Ya sé que tengo. Y con los videos de Ajá. YouTube y de TikTok que me dicen 5 pasos, 3 claves o 3 tips para esto. Me voy a internet, ¿qué puedo hacer para la ansiedad? Y si necesito medicación, mi mamá toma estas pastillitas para quedarse dormida, o mi abuelita, y bueno, yo creo que esto la calma, entonces voy Muy también. peligroso de etiquetarse. Sí, no, y también, hablando de etiqueta y estigma, el principal estigma uno puede pensar que lo tiene el paciente, que sí lo tiene. El paciente con trastorno mental siempre tiene un estigma, pero también está el estigma que tiene la psiquiatría, como tal, lo que tú mencionabas, no quiero ir al psiquiatra porque estoy loco. Entonces, el psiquiatra y la psiquiatría tienen un estigma ya muy inconsciente. Eso está ahí, pero la gente no lo... Sí, es colectivo. Es colectivo, total. Total. Entonces, cuando no entiendo que esto es un proceso que puede llegar a ser circular, yo como psiquiatra recibo al paciente, si considero que necesita terapia, si soy un psiquiatra, psicoterapeuta, yo mismo trabajo la medicación y la terapia. Correcto. Si soy un psiquiatra que no ejerce la psicoterapia como tal, tengo la responsabilidad de enviar a un psicoterapeuta a mi paciente. Entonces, y el psicoterapeuta, como dices tú y como lo has hecho, si veo que la necesidad de pasar al otro nivel, el paciente necesita medicación, también tomo la responsabilidad de derivarlo a quien no pueda ayudar a ese nivel. Correcto. Es un trabajo interdisciplinario que creo que es de lo que vamos a hablar ya en el tercer segmento pronto, que es este espacio que ustedes han organizado desde el posgrado de psiquiatría, la jornada de actualización, ¿no?, de salud mental. La importancia de engranar en ese maravilloso funcionamiento que tiene nuestro cuerpo y nuestra mente, de no trabajar nada aislado ni por separado, sino que es una integralidad, ¿no? Equilibrio. Exacto. Y generar este equilibrio está también en las manos de diferentes especialidades. Qué importante poder reconocer como los beneficios de cada una y enseñarle a las personas, a la comunidad en general, por dónde tengo que ir, cuáles son como los pasos para yo poder llegar a este punto, ¿no? De comprender cómo funciona mi salud mental y qué debo hacer, ¿no? ¿Cuánto tiempo nos queda por allí? Para la música. Vamos entonces a un tema musical y luego del corte regresamos para hablar de esta jornada. Bueno, continuamos por acá, vamos a darle lectura, por allí hay algunos mensajitos en live. Saludamos, ¡ay, qué alegría! Carrocerías Coralí, me alegra mucho que esté por aquí conectada. Andy, Nilton. Identificar la emoción y mucho más validarla es quizá lo más difícil para los hombres, justamente por la programación social, cultural y demás. Por eso es importante facilitar el diálogo del masculino. Osar Durán, de Caracas, que nos acompaña cada miércoles, es un hombre que tiene círculos de masculinidad consciente y se apoya de diferentes especialistas. De hecho, tiene un psicólogo de acá de San Cristóbal, bueno, de Rubio, sí, Trigo, Igor Palges. Todo esto fue hasta que dije, allá va, esta es como la continuación de otro. Sí, vamos a leer por aquí. Buenos días desde Caracas, saludos. Por acá se conectó Albert Morales, que es el doctor que no pudo acompañarnos, Dani Estidias, la doctora Lisette, el doctor Pacho Francisco Chini, la doctora, varios doctores que se están conectando, tienen público, chicos. Saludamos por acá. Okay. Durante años estuve transitando picos emocionales que cada vez me hacían sentirme peor. Aunque seguía siendo funcional como artista, me era muy fácil enmascarar todo ese caos emocional. Bueno, acá un testimonio de lo que estamos conversando. Todo esto fue hasta que dije basta y decidí buscar el apoyo profesional de psiquiatras y psicólogos. Ahora tengo las herramientas para observar esos ciclos de picos que puedo gestionar conscientemente. Mira, esto que acaba de decir, saludos desde Maracay, buenos días Alice, esto que acaba de mencionar Omar, siento que es muy importante, ¿no? Porque muchas personas creen que si inician una terapia van toda la vida y nunca se dan como de alta, por utilizar un término. Y sí, yo considero que es clave que estemos continuamente en este control, ¿no? Pero no que nos volvamos dependientes, porque es como que te enseñamos unas herramientas, bueno, hay que aplicarlas, ¿no? Entonces ya cuando la persona les ha ocurrido conocer de personas que sí o sí tienen que vivir con la terapia y si no, no son funcionales. Creo que no hemos conocido aún, no hemos conocido, bueno, yo particularmente no.
Pero sí es importante que, ya que tocamos el punto, saber que por lo general la terapia llevamos como un punto central, llevamos un foco, por lo general, qué es lo que me está generando angustia en ese momento, y bueno, lo llevo a la terapia. Y habrá momentos de la vida en que no tengo algo que me genere angustia y que me pueda llevar a terapia. Y si me dan las herramientas para gestionar si vuelve a pasar o si se presenta algo similar, tengo que ayudar, a aprovechar estos recursos que ya aprendí. Entonces hay momentos en que cuando no entiendo cuáles son las cosas que tengo que llevar a terapia, no voy a terapia. O sea, tengo que saber, no sé, ¿será que esto lo llevo o no lo llevo? ¿Será que busco? O alguien me empuja, mira, y me lo dice, tienes que ir a terapia por eso. Y uno dice, bueno, ¿será? ¿No será? Yo creo que sí conocemos a alguien que tiene que ir a terapia siempre y somos nosotros. Sí, exacto. Eso es maravilloso. Nosotros, eso sí. No dependemos de la terapia, pero es parte del proceso de la formación también. Sí, sí, totalmente, indiscutiblemente, porque es que cuando y me incorporo como terapeuta, si nosotros no acudimos a la herramienta, es difícil que hagamos como que la persona se enamore también de la herramienta, ¿no? Y que más allá es la cantidad de también cargas como profesionales de la salud mental y emocional que uno puede llegar a tener, ¿no? Yo personalmente he comentado en otras ocasiones que gracias a una odontóloga que tuve, llegué a identificar que padecía de bruxismo muy severo, porque yo en mis sesiones muchas veces, o sea, uno puede ser de piedra, ¿no? Es humano. Y llegaba un momento en el que podía llegar a sentir como un nudo en la garganta. Entonces, mi respuesta era apretar los dientes en ese momento para que mi lenguaje corporal y mis gestos no se notara. Y yo, gracias a esta otra fue que caí en cuenta de eso. Entonces empecé a gestionar. Evidentemente tuve un proceso terapéutico para esto, como para drenar lo que venía viendo este año. Y pude caer en cuenta de esa conciencia de cómo dejar de bruxar en estos casos, ¿no? Entonces, ¿cómo es de importante mantenernos nosotros en este campo preparados, drenando y por supuesto también sacando muchas cosas que como humanos, repito, también tuvimos nuestra historia? Y entender que tienes que te conectas, que parte del proceso terapéutico como terapeuta es conectarse con lo que está pasando con el paciente. Cuando no entiendes que estableces una conexión con el paciente, vas a estar apretando los puños, la boca, porque te está generando ansiedad lo que te está diciendo y no vas a saberlo. Pero cuando tú identificas que puedes hacer, que puedes generar una empatía con el paciente y que puedes llegar a sentir lo que él está sintiendo, sabes que esta tensión que está pasando es por esto. Entonces como que haces conciencia y lo vas soltando y vas y lo llevas a terapia también y buscas el por qué te está pasando eso. O sea, porque tú puedes generar empatía y entenderlo. Pero cuando ya te empieza a afectar es porque algo estoy sí, lo que me puede proyectar también la persona, lo que me puede identificar, porque a mí me gusta conversar mucho esto con la gente. No sé, el 80% de las personas que han llegado a terapia conmigo me muestran algo de mi vida. Y es maravilloso porque muchas veces me dicen como que, qué bien, esto ya lo trabajaste, lo puedes. Y otras cosas me dicen, enciende la alarma porque hay que hablar de esto en tu vida, también tienes que gestionar esto, ¿no? Y muchas de esas historias reflejan algo que yo ignoraba de mí y me permite como también, es un proceso terapéutico recíproco, ¿no? Es mi experiencia personal. Y qué importante poder identificar eso, como tú dices, quien más necesita terapia, quien se encarga precisamente de la salud mental y emocional. Ok, bueno, conversando acá, no sé si por allá hay alguna otra pregunta nueva, algún comentario. Saludos a Mari que se está conectando desde Estados Unidos. Mi sobrina, mi chica hermosa. Que debería estar en clase, señorita. Se escapó para el programa. Sí. Bueno, está formándose para tener herramientas en su salud mental. Bienvenida entonces. Así es, con sus 16 añitos. Que por cierto me parece algo fabuloso como retomando el tema de redes sociales, muchos adolescentes están adquiriendo información valiosa que sí saben cómo seleccionar, ¿no? Dentro de la ignorancia que puede haber en el campo de la salud mental, sí están como seleccionando mucha información valiosa, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando la información que nos brindan son estos influencers o pseudoterapeutas que hacen un curso online de 3 semanas o de 15 días y ya consideran que tienen el conocimiento para poder orientar personas, ¿no? ¿Cuáles son como esas recomendaciones que ustedes les dan ahorita a las personas que se viven dependientes de lo que dice alguien en redes sociales con respecto a la salud mental? Yo creo que lo primero que deberían tomar en cuenta es la preparación de esa persona a la que están escuchando. A una corta edad, cualquiera que hable bonito, cualquiera que me suene bonito, que con la que pueda, me diga 3 cosas con las que me pueda identificar, me puede influenciar y puedo creer yo que eso es así.
pero la invitación es a muchos a los jóvenes que consumen, siento que hablo como viejito, que te digo para refiero a los jóvenes. Bueno, a los adolescentes. A los adolescentes, exactamente. A los adolescentes que son los que consumen como más redes sociales, la invitación es a ver quién es esa persona que te está, de quién quieres tomar esa información, de qué sientes que te está apoyando o aconsejando con la que te estás identificando. ¿Es alguien preparado? ¿Es alguien estudiado? ¿Quién es realmente? Entonces yo creo que eso sería como la base para tomar en cuenta lo que estoy escuchando. Correcto. Creo que la psicoeducación es muy importante. El tema de que quizás en el colegio, la educación primaria, secundaria no tocan este tema, es de llamamos la atención. Es muy importante, sobre todo en esta época de estar tan. Es como una adicción, ¿sabes? Porque todas las adicciones tratan de lo mismo, una sensación de placer. Entonces, si te dicen algo que te hace sentir bien, pues ahí me quedo. Exactamente. Sí, así es. Bueno, acá en San Cristóbal tenemos un proyecto muy hermoso de un orientador, Daniel Polentino, está en el Colegio Santísimo Salvador, creo. Santísimo Salvador, sí, está en la Ferrer Tomás. Sí. Bueno, él tiene escuela para padres. Y como orientador está haciendo un trabajo bastante chévere en este campo, en este ámbito, educando padres para que, evidentemente no existe un manual para ser padres, él tampoco pretende decirles cómo educar a sus hijos en la individualidad de cada hogar, pero brindarles herramientas para que gestionen una mejor comunicación, entender cómo funciona el cerebro en la transición de la adolescencia, ¿no? De pasar de este cerebro infantil a este cerebro adulto. Creo que es una información que hoy en día, a través de la neurociencia, debemos, ¿no? Divulgar muchísimo, porque es como entender los procesos biológicos y neurológicos de nuestro cuerpo, y entender cuáles son las funciones y el por qué un chamo de 12, de 14, de 16 años es tan rebelde, no gestiona sus emociones, porque no hay control de sus impulsos. O sea, creo que todo esto es súper clave, ¿no? Y que me ayude a entender como padre que quizás no tengo los recursos para hacerlo. Y quizás también entender que no es mi culpa no tener los recursos, porque quizás mi padre tampoco los tuvo y no tuvo esos recursos para criarme, para enseñarme ciertas cosas, pero si yo no veo eso, si yo no entiendo que quizás puedo entender que soy mal padre, pero decirlo de alguna manera, o que tengo conductas que no son adecuadas con respecto a mi hijo, y no entiendo por qué, pero resulta que tengo que mirar hacia atrás y darme cuenta que es porque nadie me enseñó, porque no tuve los recursos. Entonces cuando entiendo eso, entiendo que mis conductas no son adecuadas y entiendo que necesito buscar ayuda, voy a dar realmente un soporte a mi hijo. Así es, totalmente. Bueno, todo empieza en casa, ¿no? Es difícil que cuando, o sea, querer educar desde otros espacios, pues sí, es viable, pero la raíz está en casa. Así es. La raíz está en la dinámica familiar. El tema que tocas de la psicología evolutiva es un tema súper importante, ¿sabes? Que a veces pasa, pero los padres desconocen, creo que la mayoría de los padres desconocen. No, y el ciudadano en general, porque hay muchas personas que, o sea, claro, esto es algo que tal vez no está tan divulgado porque precisamente no hay tantos especialistas en el campo de la neurociencia, ¿no? Pero es que la neurociencia está como implícita en muchos temas y carreras en el ámbito de la salud mental, de la medicina, pero como que se ha dejado de lado y no se ha conectado con la psique humana, creo yo. Entonces es importante como poder llevar esta información. Y bueno, vamos a hablar de eso. Por ahí hay otro mensajito, vamos a leer. ¿Cuánto nos queda? 1 minuto y medio. Okay. Recuerden que no solo son los niños y adolescentes quienes consumen redes sociales, muchos padres de generaciones X, millennials, que están consumiendo contenidos y haciendo autodiagnóstico a sus hijos. Ay, gracias, porque esto es muy cierto. Así es. Ajá. Así es. Son una realidad de hoy en día. Y mi profesión, mi carrera universitaria, yo soy licenciada en Ciencias Sociales, es la docencia. Di clases de 5 años en colegios privados y es increíble la cantidad de, incluso profesoras, que pueden etiquetar, y volvemos nuevamente a las categorías y las etiquetas, de hiperactividad a los niños, de niños ansiosos, está ya en el espectro autista, o sea, y los padres están haciendo eso hoy en día. Porque una madre en TikTok dice, bueno, es que mi hijo, esto, y Es un entonces, checklist. exacto, tal cual. Y entonces en casa mamá dice, ay, sí, mi hijo tiene todos esos síntomas, entonces también. Y ya empiezan a hablarle al niño en función de ese contenido que ven. Es un riesgo y un beneficio al mismo tiempo, porque por mucho tiempo se desconoció el tema del autismo. Había niños del autismo y del mismo TDAH, veíamos, yo estudiaba, por ejemplo, en los 90,
Había el niño que brincaba, que saltaba, que era, no se conectaba con el estudio, y era el niño que llevaba palo, era el niño que era estigmatizado porque era el desastroso del salón, y tranquilamente puede verse un niño con TDAH. Entonces en los 90 no se sabía, no se hablaba de esto. Entramos en los 2000 para acá y se empieza ya a difundir información sobre el TDAH, sobre el autismo. Entonces los padres empiezan María, 10 segundos. a identificar qué es lo que puede estar pasando. Ok, vamos a retomar eso entonces. Me gusta. ¿Qué edad tienen ustedes? 39, casi 40. ¿En serio? Parece. Gracias a Dios, gracias a Dios, por supuesto. Ok, bueno, regresamos nuevamente al espacio de Saber Existir, todos los miércoles de 7 a 9 de la mañana, donde lo masculino forma parte del equilibrio. No es un programa dirigido solamente a hombres, solo que colocamos la perspectiva masculina que generalmente se deja de lado cuando conversamos temas como la salud mental y emocional, que hoy estamos llevando a cabo en este espacio, junto a los doctores Alejandro González y Sonny Palma. Bueno, estábamos fuera del aire conversando acerca de los diagnósticos o autodiagnósticos que muchos padres generan con sus hijos por ciertas conductas o comportamientos que puedan tener. Y bueno, me gustaría que conversaran un poco acerca de esto, ¿no? Esa diferencia de los años 90, del 2000, hoy en día, mucho más con tanta información en redes sociales. Entonces, ¿cuál fue esa diferencia que ustedes han podido notar? Mira, te hablaba de que era un riesgo y un beneficio, ¿no? Ya cuando se empieza a identificar como padre o como los maestros, que son muchas veces los llamados a identificar, empiezo a darme cuenta, bueno, a este niño le pasa algo, le está costando esto, le está costando lo otro, voy y hablo con el papá y le digo, mira, a ver, estoy viendo una dificultad en el niño, vamos a llevarlo a que lo revisen, vamos a mandarlo al psicólogo infantil a ver qué puede estar pasando, y eso es lo positivo. Lo negativo es cuando, como maestro quizás o como padre también, empiezo a hacer el checklist y digo, listo, este niño tiene esto, este niño está pasando con esto, ya hay padres que automedican, hay padres que ellos mismos hacen la terapia, ya etiquetan al niño, el maestro etiqueta al niño dentro del espectro, dentro del TDAH, entonces ya le ponen el ojo y es el niño que le pasa mal también porque ya todo el mundo sabe que algo tiene. Claro. Y entonces hay como un desequilibrio. Y cuento una anécdota, yo cuando era estudiante de medicina, viendo la teoría de Big Bang, donde hablaban del síndrome de Asperger, ¿no? Que tenía el personaje de Sheldon, Sí. y decía, ¿qué será? Y empezó a estudiar, y empezó a leer, y empezó a hacer un checklist con un primito. Y le digo a mi tía, mira, aquí hay que pasar. Y le presento el checklist. Mi tía se me borra los ojos. O sea, mi tía empezó a llorar. Obviamente siempre hay una negación detrás de esto, es muy típico Sí. la negación en estos casos. Y mi tía me dice, bueno, vamos a ver qué pasa. Y sí, efectivamente, mi primo está dentro del espectro autista. En ese momento, no, síndrome de Asperger. Y pues, trabajamos en función de eso. Entonces, lo positivo es la información. Correcto. Saber tener la información para hacer el checklist para hacer lo positivo, no hacia la estigma o la etiqueta. Sí, porque muchas personas pueden decir, pueden hacer esta misma dinámica que tú llevaste a cabo con tu familia y de repente una vecina, una amiga te dice, no, es que tú tienes pinta de tener esto, y ya la persona empieza a hacer un caos, la película mental, Tal ¿no? cual. Porque se vio identificada tal vez en una o dos cositas y empezó a googlear y entonces peor, y entonces como que identifica todo, incluso magnifica lo que no tiene. Y ahí se hace como un caos, ¿no? Mental. Pero no acude al Exacto. especialista. Entonces ahí es donde está como el meollo del asunto, ¿no? Lo negativo. Porque si tú Falla. logras ver todo esto, lo identificas y de repente empezaste a hacer la película, pero acudes al especialista y resulta que no era nada, maravilloso. Pero ¿qué ocurre cuando no? El tema del diagnóstico es súper importante. Eso. Y a veces, como tú dices, dos o tres cositas no significan un diagnóstico. A veces son muchísimas cosas que se requieren para hacer un diagnóstico. Y la persona se queda con esas cositas y dice, no tengo. Exacto. Y eso pues la marca y empiezan las preocupaciones. También quisiera de repente aprovechar este momento porque el tema de los maestros es súper importante. Es súper importante. El tema de los maestros y también del familiar del paciente. Entonces nosotros, por ejemplo, en el servicio tenemos algo que llamamos escuela de familia, Okay. que les sirve a familiares de pacientes, también les sirve a maestros, a docentes que quieren agarrar esa pedagogía en cuanto a la salud mental, aprender que de repente sus alumnos pueden tener ciertas cositas y orientarlos a que vayan a terapia o que vayan a un especialista que les pueda ayudar con eso. Nosotros hacemos esta escuela de familia los miércoles ahí en el servicio de virtual, para todo el que quiera ir e informarse y nutrirse un poco de esto, lo hacemos a las 10:30 de la mañana. Bueno, esto me parece fabuloso, doctor, porque es como, yo lo visualizo de esta manera, ¿no? Como docente que fui en el área de bachillerato, yo considero que el profesor es como el paramédico de los primeros auxilios. O sea, logra identificar y prefiere. El primer ojo. Exactamente. Entonces,
es un llamado de atención, no, es un llamado de reflexión, Invitación. es una invitación a todo el gremio docente que por favor se instruya, estudie, se capacite, como en la forma de identificar a primera mano qué puede estar ocurriendo, o sea, qué ya qué sale de la normalidad en el comportamiento de mis estudiantes o tal vez en su parte biológica, porque de repente tiene un problema visual, un niño que nunca ve atrás, que siempre está así como apretando sus ojitos y mira, mamá, si no te has dado cuenta está ocurriendo esto con el niño, ¿no? Entonces es un poco como para reflexionar y que tengan estas capacitaciones. Hay muchas, entonces es importante que se identifiquen con este conocimiento para que puedan aportar algo más que solamente, que ya es bastante, el conocimiento y la educación de una materia X, pero que sea mucho más integral, ¿no? Y como sea, los profesores y maestros son los que tienen más contacto con los pacientes, con los alumnos, particularmente así, con los alumnos, y tienen, claro, muchas veces son muchos, pero depende del vínculo que tú establezcas con ellos, vas a tener la capacidad de identificar de que algo le está pasando a tu alumno. Es correcto. Y que también la invitación es a que asistan a terapia, porque Sí, el docente suele cargarse de muchas cosas. Yo siempre lo digo, un abogado puede tener en una sala de reuniones, tal vez, si acaso, si es corporativo, a 10 personas, ¿no? Pero la asesoría siempre es para una, dos o tres. El ingeniero igual, el médico tiene en su consulta a una o dos personas en el momento de la consulta como tal, ¿no? Pero el docente tiene 30 y tantos muchachos todo el tiempo. Entonces hay que gestionar las emociones y la salud mental del docente, ¿no? Entonces es una invitación. Y más si le estamos pidiendo que esté pendiente de la salud mental de otro. Así Y es. se dan cuenta de cosas que a veces el padre no. Es correcto, sí. Tenemos esa percepción. Es que, bueno, no me quiero desviar del tema, pero como docente, yo jamás me enfoqué realmente en las materias. Mi trabajo en esos 5 años de docente siempre fue la salud mental y emocional de mis chicos. Maravilloso. Ese era el trabajo. Tengo que salir bien esos muchachos también. Ay, entonces, tengo contacto con muchísimos de ellos hoy en día y amistades muy lindas y personas en terapia también. Y recomiendo personas familiares también a la terapia. Bueno, entonces hablemos, ya que estamos como en el campo de lo académico, hablemos de esa jornada de actualización que ustedes han creado desde el posgrado de psiquiatría para toda la comunidad de Táchira. Ok, bueno, es una jornada que el próximo sábado, el sábado 18 de octubre, una jornada que vamos a hacer ahí en el auditorio del Hospital Central de San Cristóbal. Es una jornada que tiene como lema no es salud, sí salud mental. ¿Sí? Una mirada más allá del diagnóstico. Maravilloso. Quisimos enfocarnos un poco en eso porque a veces, como tú comentabas hace rato, es algo interdisciplinario de varias especialidades y a veces te quedan una especialidad que te da un diagnóstico. Por ejemplo, te dicen, tú sufres de diabetes. Correcto. Y el médico de repente, o el paciente, no ve lo que hay detrás de ese paciente. Ya podemos pensar que hay un duelo. ¿Sí? Ya podemos pensar que cómo le va a afectar en su vida. Sí, todo lo que Esos tiene cambios que en ir. su vida, ¿sabes? Entonces, es más allá de lo que el diagnóstico que le está haciendo al paciente, hay muchas cosas que vienen detrás. Entonces, quisimos enfocar el lema en eso. Entonces, pues, una invitación a todo el, abierta a todo el público, que quiera ir a la jornada. Esto puede ir y aprender de diversos temas. Nosotros vamos a hablar, cada trato de la crianza, vamos a hablar de qué tanto pueden o no ayudar un influencer, vamos a hablar de las redes sociales, ¿sí? Vamos a hablar del estigma, de la salud mental, también vamos a tener, además de psiquiatras, psicólogos, más de inteligencia, más de enfermería, ¿sí? Que van a hablar de ese toque humanista, ¿sí? Que era el paciente psiquiátrico. Vamos a tener temas muy interesantes en esta jornada y va a estar muy chévere, así que los que puedan interesar, están invitados. Ok. Horario, lugar, costo. Bueno, se va a realizar en el laboratorio del Hospital Central. ¿Qué día van a sacar la chuleta por aquí? Sábado 18. Sábado 18 de octubre, en un horario desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde aproximadamente, bueno, siempre se extiende un poquito más. Yo estuve en la anterior. Sí, qué bueno. Buenísimo. Me encantó. Estás invitada Me Me nuevamente. encantó. De hecho, gracias. De hecho, 5 invitados de este programa salieron de esa jornada. Qué bueno. Sí. Y es lo que se busca, ¿no? Es llevar esta información que no necesariamente es técnica, que no necesariamente es médica, pero siempre va a tener una base científica, porque cuando hablamos de salud mental es importante que estemos bien parados. Y siempre va a haber un conocimiento técnico y científico para poder hablar con fundamento. Entonces, bueno, la invitación es a
en este horario y en estos días. ¿Cuáles son los temas, más o menos? Por allí algunos de los temas que van a hablar, además de lo que mencionó el doctor. Como decía mi compañero, pues a las 7 empieza, pero empezamos a escribir, toda la presentación. La primera charla como tal empieza a las 8 de la mañana. Empezamos con la doctora Carmen Ospidero, que ella habla un poco de lo que es la psiconeuroinmunopsiquiatría. Pero empezaron con un tema así, la sacaron de control. Sí. Eso me encanta. Ella empieza, después vamos a tener al doctor Pitia, un neurólogo, que va a hablar un poco de la relación entre la tecnología y la planicidad, un poco de la planicidad, que es muy importante en nuestra área. Vamos también a tener a la doctora Ismael, que va a hablar un poco de lo que es el trastorno límite de personalidad, que es importante reconocer y saber cómo tratarlo. También vamos a tener a la doctora Cristi, que ella nos va a hablar de lo que les comentaba hace rato, de lo que es el estigma del paciente psiquiátrico. Que lo etiqueta y de ahí nos sale, la sociedad como que lo ahí. Lo desplaza así. Lo desplaza, como tú dices, es lo y Exactamente. así queda, no ven la parte humana, no ven que tiene una patología, como cualquier otra patología médica. Entonces lo aísla y la doctora Cristi nos va a hablar un poco de eso. No, y que también, doctor, cuando ya la persona está en un control médico y hay herramientas y una medicación, pues algunos pueden llevar una vida normal, operativa. Es que en realidad uno de nuestros principales fines es que el paciente pueda retornar a una vida funcional. Correcto. Y después tenemos a la doctora María, que nos va a hablar un poco de esa salud mental en los residentes y en el personal que cuida de los pacientes psiquiátricos. Es tan importante, ¿sabes? Porque a veces, como decíamos, comentábamos hace rato, nosotros es importante ir a terapia con nosotros. Después creo que después la doctora María tiene un poco de breve, tenemos un descanso y después continuamos con el doctor Carmena, que también va a dar una charla súper importante, que es de eso, ¿quién quiere ser psiquiatra? Ay, me encanta, maravilloso. Sobre todo la medicina y cómo ellos ven esa parte, que es tan chévere conocerlo, pues. Porque siempre cuando uno llega y recién entra logrado, ¿tú por qué elegiste psiquiatría? Claro. Es lo primero que le preguntan a uno y que cuando eres estudiante no sabes si la psiquiatría es lo tuyo o no, entonces como que está bueno saber qué piensa realmente un general, los estudiantes sobre el Yo creo, tema. mira, ahorita que lo pienso, yo no sé si en otras especialidades, por lo menos medicina interna, cuando llega el cliente, preguntan, ¿tú por qué elegiste medicina interna? Yo creo que no. No, créanme que no, es como algo que eso es lo que se espera. Pero como la psiquiatría tiene, hay realmente poca demanda, entonces siempre es llamativo para nuestros maestros saber por qué estás ahí. Sí, o sea, tú estás claro por qué estás aquí. Exacto. Nuestro coordinador de posgrado siempre como que señala la pregunta y nos pregunta, mira, ¿sabes para dónde vas? ¿Sabes lo que implica esto? Y nos preguntas, ¿están cómodos aquí en la UPA? ¿Están cómodos con el posgrado? Nosotros felices en nuestra UPA. Pero fíjate que es súper interesante. Ahora vamos a hacer un paréntesis. ¿Por qué ustedes eligieron psiquiatría? Vamos a empezar por ustedes. Sí, vamos a empezar por nosotros. ¿Qué es eso que llamó tanto la atención en cada uno de ustedes y por qué se identifican con esta especialidad? Dijeron a nuestro maestro porque estamos locos. No, ¿cómo es? Nosotros no elegimos a la psiquiatría no elegimos. Eso es algo que a mí nos enseña, ¿no? Nos dice. Ok. Pero o sea, siempre hay algo como muy personal, ¿no? El sentir, el pensar que como médico tenemos de base el querer ayudar a los demás, ¿no? Y hacerlo quizás desde el punto de vista algo particular de la psiquiatría, porque te decía, no es como lo más demandado, ¿no? El ser psiquiatra, pero el sentir que como persona puedes conectarte con alguien más allá de lo físico, el conectarte con alguien a un nivel como más profundo, eso siempre para mí particularmente fue interesante. Cuando empiezo también mi proceso terapéutico, me di cuenta de lo emocionante que es, de lo sabroso que es conocerse uno, que es lo principal, que uno dice, para conocer a otro paciente tienes que conectarte primero con lo tuyo. Entonces como médico mezclas estas dos cosas, el querer ayudar, el entenderte particularmente, entonces uno hace clic en esto, ¿no? Y las clases, como viene viendo el pregrado, la patología, los maestros, también uno se va enganchando con lo llamativo que tiene la salud mental. Claro, por supuesto. Y teniendo por allí al doctor Raúl Ordóñez en la cabeza, Bueno, fascinante. Sí, el doctor siempre es un show, siempre es sabroso escucharlo y uno dice, bueno, quiero ser como Raúl también. También es llamativo. Así es. Bueno, por allí entonces continuamos con el programa de la jornada, por favor. Después del doctor Oscar y es interesante charla de psiquiatra, continuamos con nuestra psicóloga clínica, la doctora Alejandra Gauta, que nos va
hablar un poco de lo que comentaba de la crianza positiva, ¿no? De los padres que acuden a consulta. Es súper importante esa información. Y lo clave que es cuando se genera un diagnóstico en un niño, en un adolescente, también el acompañamiento terapéutico para los padres, ¿no? Es súper clave, porque no solamente como gestionar la salud mental del niño y sus emociones y comportamientos, sino también el de los padres, cómo pueden llevar a cabo en casa esa gestión, ¿no? Que es lo que te comentaba que tratamos de hacer en la escuela de familia. Maravilloso, así es. Ok. Después tenemos a la licenciada Nubia, que es actualmente la coordinadora de pacientes adultos del PRI. Ok. Sí. Ella nos va a hablar de esa salud mental relacionada con el humanismo. Contacto directo con el paciente, cuidado, porque si alguien tiene contacto con el paciente psiquiátrico, sí. Sí, es como el trabajo más cercano, el más directo, bueno, el que está constantemente lidiando con... Porque si bien nosotros pues, tratamos de, por decirlo de alguna manera, entrar a la mente del paciente, entender pues, la parte de la psique, porque ellos son los que están ahí ayudando en el ¿sí? No solo en la parte, por decirlo de alguna manera, sino en el cuidado. Es un personal doblemente compasivo, que trabaja con el paciente psiquiátrico, porque más que sus funciones de ayudarlo, de asistirlo, también es un trabajo de comprensión que tiene muchas veces el enfermero, de saber que el paciente está doblemente vulnerable, ¿no? Si el paciente enfermo fuera de la psiquiatría es vulnerable, el paciente psiquiátrico es doblemente vulnerable y que tiene que conectar los enfermeros conectan mucho con el paciente y están asistiendo a todo nivel. Sí, que además si tú le sumas que de repente no tiene una red de familia de apoyo suficiente y óptima, pues ellos cumplen como estos vacíos, ¿no? Sí, sí, sí. Llegan a reparan ese vínculo. Exactamente. Así que bueno, es como para entrar en conciencia de la importancia que tiene el trabajo que llevan a cabo los equipos de enfermería, ¿no? Sí, es súper importante. Ok, doctor, ¿qué otra ponencia? Ok, continuamos con la psicóloga Stephanie Wilson, que nos va a hablar de parejas reales en un mundo virtual. Maravilloso. Sí, Esto me encanta. Una cosa es lo que se muestra y otra cosa es la realidad. Sí, y bueno, que hoy en día está tan normalizado el encontrar parejas y hacer parejas y tener relaciones a distancia, totalmente online, y que no, ni siquiera nos tengamos que conocer. O sea, ya como que se hizo una reducción de ese contacto humano y ese vínculo afectivo en persona. Sí, es algo que sí, estamos como en boga, hay un aumento de esa falta de contacto entre las personas. Incluso he leído que en algunos países europeos es muy común, ¿sabes? Sí. Incluso es muy común que las parejas ya formales no vivan juntas. Porque él vivió por allá y yo vivo por acá. Yo no salgo si no se consigo en Tinder, por ejemplo, bueno, ya es como mi casa de cita, que lo es, y es donde no salgo a la calle, a un bar, no salgo a una fiesta, sino bueno, te busco por Tinder. Y también otro punto importante que creo que va a tocar Stephanie es cómo se muestran las parejas en las redes sociales. Lo perfecta que aparentemente son, no hay problemas, nos la vemos bien, vivimos de viaje, pero realmente es así. Realmente estoy vendiendo un ideal de pareja que cuando busco mi pareja me doy cuenta, bueno, porque no somos como ellos, que no pelean, no hay problemas, viajan, tienen plata, resulta que estamos vendiendo un ideal que es falso. Sí, y creando en la mente de las personas estereotipos y como la necesidad de tener esa pareja, y si nadie entra en esta categoría, entonces la desecho y ni siquiera me relaciono, porque el que no cumple con todos estos requisitos que yo estoy El checklist está completo. Sí, totalmente. Qué interesante, me encanta. No me pierdo por nada esa jornada. No. Ok, ¿qué otro punto? Bueno, cerramos la parte de la academia. Lo voy a leer porque quiero. Sí, el adelante. título es súper llamativo. Ok. Se llama Terapeutas de algoritmos. Ok. Los peligros de confiar la salud mental a los influencers. Y es con el doctor Raúl. Y es por el doctor Raúl. ¿Cómo es el cierre con broche de oro? Ajá. Maravilloso, sí. Es una realidad que estamos viendo desde lo que hemos venido conversando, ¿no? Cómo muchas personas están hablando de la salud mental de una forma tan deportiva. Tan ligera. Y lo que están creando es aún más desequilibrio en la salud mental de las personas. Y si bien es algo que es difícil de controlar, toda la cantidad de gente que son pseudoterapeutas, gente que tiene cierto conocimiento de salud mental, son muchos, no podemos controlar eso quizás, pero sí podemos llevar a, como dice la psicoeducación a las personas, saber que no todo aquel que habla de salud mental, que no todo aquel que dice saber algo es un especialista, es alguien que realmente tiene estudios. Entonces, es la invitación a la población general a entender esto, a saber que
Si te hablan, si escuchas, si te conectas con algo, tienes que ir un poquito más allá a saber si lo que te están diciendo es real. Gente que quiere, por ejemplo, en el horóscopo, eso lo respetamos. Nosotros nos Claro, enseñan por a supuesto. respetar, por ejemplo, el horóscopo o cualquier otra creencia que no tenga como una base, pero ahí tengo que entender que esto puede afectarme de una manera positiva o negativa, siempre es cuestión de percepción, ¿no? Y repito, esto lo respetamos nosotros muchísimo porque es parte de la creencia de los pacientes, de las personas en general, pero entender que tengo que tener ese gramo de duda para saber qué me puede beneficiar y qué no. Sí, sí. Me acuerdo que cuando yo regreso a Venezuela a hacer el posgrado, lo primero que me encuentro es una amiga mía, hematóloga del hospital. Me dice, cuando yo le cuento que no, que no sé psiquiatría, me dice, qué bueno, porque tú miras la cantidad de gente que sale todo, sin ninguna base. Y está afectando muchísimo a la sociedad. Sí, incluso personas que se dedican al entrenamiento deportivo, no vamos a mencionar específicamente qué, pero ya lo hemos conversado en otros programas acá, que bueno, les está funcionando algo en programación neurolingüística, que ojo, no estamos en la crítica de la programación neurolingüística jamás, pero crearon como una mini fórmula personal y ya a sus comunidades quieren enseñarles esto y adoctrinarlos de esa forma. Porque es que puede ser que de repente te funcione algo, pero es como tú dices, hay que cada persona individualizar todo. Entonces, porque te funcione un poquito, esta persona no tiene que funcionar. Es correcto. Y que vivimos en una vulnerabilidad emocional constante. Entonces, cualquier cosa, cualquier tipo de conocimiento que me llegue y que me siento que me pueda ayudar o que me refleje, lo tomo. Es correcto. Y así no sea profesional, pero me está llenando ese vacío que tengo ahí porque no he gestionado muchas cosas. Entonces, esa vulnerabilidad, tenemos que ser conscientes de nuestra vulnerabilidad también. Saber que como personas transitamos por conflictos y las emociones se ven afectadas y saber que no puedo caer en manos de cualquiera porque también puede ser perjudicial. Sí, totalmente. Y que también es un tema que podemos agregarle el tema económico. De repente no tengo el dinero para asistir a terapia, entonces Sí. pues sencillamente me guío por lo que me dice el libro, que yo soy una defensora de los libros hasta decir basta. Amo la lectura y forma parte de mi capacitación, pero es que no, los libros de autoayuda son como para encender la chispa y guiar un poquito, pero no para trabajar terapéuticamente hablando una necesidad que tú tengas. Y aprovecho que hablas del tema económico, es para ofrecer el servicio que lo tenemos en nuestro servicio. Pues. Okay. O sea, la unidad de pacientes agudos y el servicio de psiquiatría está abierto sin ningún costo a todas las personas que sienten que necesitan ayuda, que necesitan hablar, que necesitan medicación, que necesitan valorar por un especialista. Nuestro servicio está abierto siempre a recibirlos de una manera gratuita si es que el componente económico es lo que te cuesta. Ok, maravilloso. ¿En qué horarios, qué días? O sea, se pasa un triaje desde las 7 de la mañana hasta 11 aproximadamente de lunes a viernes. Okay. El triaje, el triaje para la inauguración en el hospital central. Y bueno, en casos de emergencia, bueno, siempre estamos algunos de nosotros en la unidad de pacientes agudos. Ok, maravilloso. Para cerrar la información de la jornada, contactos, cuenta de Instagram, para que las personas puedan conectarse. Ok, contactos tenemos dos, 0424-710-0538, 0412-681-5881. El Instagram de nosotros del posgrado es @psiquiatría_hcsc. Ok, perfecto. Por allí entonces para contactarlas y poder inscribirse y participar en esta jornada que va a estar bien nutritiva. Como ya pudieron escuchar todo el programa, cada uno de los temas son súper claves para conocer, para tener, encender esa chispa de conciencia de a dónde debo dirigirme, qué herramientas puedo tomar y por supuesto decidir asistir a la terapia, ¿no? Así es. Así que bueno chicos, nos vamos entonces al corte y regresamos en unos minutitos para nuestro siguiente segmento. Bueno, continuamos acá en el live de Instagram. Si tienen allí, voy a revisar alguna preguntita. Saluditos a Laura, Luna, Mogoya, Mirlay, Eduardo. Hermoso proyecto, felicidades a los muchachos por la iniciativa de la jornada. Gracias. Leonidas, Mari27. Bueno, maravilloso por aquí. A las personas que se han ido conectando. Chévere. Director regional de la emisora. Bueno, por acá continuamos entonces en el live. Se me escapan
algunas dos preguntitas de lo que hemos venido comentando, pero bueno, en líneas generales me parece que este programa está maravilloso. ¿Esa iniciativa surge de quiénes? Viene algo que viene siendo tradición del posgrado, ¿no? Ok. Nosotros llegamos y ya como que empezamos a entrar en el tránsito, de empezar a organizar, pero ya es algo que el posgrado, los residentes que han estado, que han ido ascendiendo en los años, vienen estableciendo. Esta es la jornada anual, que por el tema de la salud mental, que lo conmemoramos en octubre. Y bueno, no sé si fuiste a la de sexualidad y la de sexualidad que hubo anteriormente. No, Había dos jornadas, de autismo también fue este año. bueno, la anterior. Sí, claro, la jornada de sexualidad, donde estuvo el doctor Rafael Labrador, bueno, el doctor Leonardo, los dos Leonardo. Exactamente. Entonces ya es algo que se viene, que nos dimos cuenta que como posgrado nos ayuda, nos vincula como residentes, y cuando sentimos que es como nuestro grano de arena para aportar a la sociedad y al personal de salud en general. Por supuesto, sí, de allí, de esa jornada me encantó el ginecobstetra que habló, no sé si ustedes lo escucharon. Sí, a Mario. El doctor Marian lo tuvo acá en el programa, me pareció fascinante como su perspectiva desde el acompañamiento que tiene la pareja, ¿no? El hombre, cómo vive el embarazo de la mujer. Eso me pareció fascinante porque también es un tema de salud mental emocional. O sea, cómo el hombre lidia con tantos cambios, con tantas transiciones, y cómo incluso muchas mujeres a veces no quieren ni ver a la pareja. Sí, es algo que por ser muy masculino, por ser algo muy femenino, el embarazo del hombre pasa a un segundo plano. Sí, totalmente. Entonces es importante saber que también padecemos en esos momentos. Así es. Ya sea que sea algo personal o que no te lidiar con las hormonas del embarazada. Sí, Padecemos claro. siempre. Así es, correcto. ¿Qué otras, de repente, patologías que están dándose como, no dándose porque ya existen, pero la frecuencia? ¿Qué tantas patologías hoy en día, aparte de ansiedad y depresión que son tan mencionadas, están ocurriendo? Yo creo que es bueno hablar del suicidio, ¿no? De los intentos de suicidio. Creo que salimos del mes de ahorita que conmemoraba Sí, el suicidio. Y es algo que, bueno, estos intentos o el suicidio como tal viene siendo como la consecuencia de la mala gestión de estos trastornos, ¿no? De la ansiedad, de la depresión. Otra cosa que vemos bastante son la bipolaridad, esquizofrenia, como patologías crudas que nosotros vemos en la UPA, que es donde están nosotros como residentes, pero todo esto tiene una misma raíz, que es la mala gestión de las emociones, es la mala gestión de lo que me ha pasado, mala gestión de duelo, los traumas infantiles, traumas también de la adultez. Ya nos hemos dado cuenta que muchas enfermedades mentales vienen de esta falta de gestión emocional, de la de identificar qué puede haber estado pasando, de padres que quizás no tuvieron los recursos. Todo esto viene porque es la raíz, y desembocamos en estas patologías. Ok, correcto. Regresamos al aire ya. Bipolaridad. Temazo. Ya casi. Sí. Tiene buena conversación. Y conversamos un poco, si te parece, de tu experiencia como... Regresamos nuevamente a nuestro espacio Saber Existir, espacio de cada miércoles de 7 a 9 de la mañana, donde lo masculino forma parte del equilibrio, hoy conversando sobre salud mental y todo lo que conlleva a llevar a la reflexión acerca de su importancia, ¿no? Estamos acompañadas del doctor Alejandro González y del doctor Sondi, me recuerdo el apellido, Baruta. Entonces, nos estamos acá entrando a temas muy interesantes que, bueno, yo creo que siempre soy muy reiterativa con esto, pero para mí todos los temas son súper importantes, siempre lo digo. Y creo que detrás de muchas de estas etiquetas hay una que es importante conversar y es la bipolaridad, ¿no? Porque no solamente hablamos que hoy en día la gente se etiqueta como ansiosa o depresiva, sino que también nos hemos llamado muchas veces bipolares porque en la mañana estamos contentos y en la noche tenemos un llanto, o porque hoy estoy colérica y al rato ya estoy otra feliz.
y pues no funciona de esta manera, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco para que las personas logren identificar realmente qué es una bipolaridad. Sí, yo creo que confundimos a veces estos términos. No, es que yo soy bipolar, no, es que ella es bipolar. Y etiquetamos. Y etiquetamos ya lo que hablamos de etiquetar, porque bipolaridad ya es un diagnóstico. Correcto. En cambio, esa es la habilidad emocional es otra cosa. Es la habilidad que puede estar un rato triste, otro tipo de. Hay mismos cambios alegres, que es diferente a otra forma de bipolaridad. Correcto. Sí, la bipolaridad ya es una enfermedad mental, que nosotros le llamamos la enfermedad mental de los extremos. O estás arriba o estás abajo. Sí. ¿Sí? Tienes periodos donde la persona ve todo fácil, con odio, ¿sí? Me alegre, que lo puede todo y no mide, ¿sí? Tiene un aumento de la energía grande, y no siente la necesidad del sueño, que pues crea otras cosas como debilidad, porque la parte del sueño es súper importante en esa patología. ¿Okay? Y podemos estar en el otro extremo, donde está depresivo, donde está aislado, que se de la casa, donde tiene un llanto fácil, donde el paciente pues es gente que no puede ya con su vida, porque una de las principales comorbilidades del trastorno bipolar es el suicidio, que es muy importante resaltarlo. Entonces, este paciente bipolar ya es una enfermedad mental que afecta su funcionalidad, su vida. El paciente no puede continuar con su trabajo, con sus relaciones personales, todo esto se ve afectado. Y en ese momento en el que generalmente acuden a nuestro servicio y nosotros lo podemos diagnosticar de un trastorno bipolar. Pero tienen que ir a un especialista que lo pueda diagnosticar como bipolar, no de autoetiquetarse o que permitir que otras personas lo autoetiqueten. Incluso para esto hay estudios neurológicos. Estudios neurológicos para el O sea, trastorno me refiero, bipolar. para poder diagnosticarlo. No, nosotros nos basamos principalmente en la clínica, del paciente. Y la historia que ha tenido el En paciente. la análisis del paciente, nosotros como a veces nos tildan de chismosos, ¿sabes? O de detectives, porque Sí, claro. nosotros tenemos que conocer toda la vida del paciente. Toda la vida del paciente y a los familiares del paciente. También. Entonces nosotros en esta investigación, en esta análisis, y por síntomas del paciente y con unos criterios, pues podemos dar el diagnóstico. A lo largo de la vida el paciente tiene que tener diferentes crisis, ¿no? Para poderlo encasillar, no encasillar, para poderlo diagnosticar como un bipolar. Vemos que pacientes a lo largo de su vida han tenido crisis depresivas, crisis maníacas. Vemos que predomina en cada una de estas crisis y vamos orientando ya el diagnóstico. Otra cosa que es importante resaltar de los pacientes bipolares, dice uno de los psicólogos en el servicio que bueno, una enfermedad en la que conoce el cielo y el infierno, ¿no? Lo bonito y lo fácil que es estar en manía y que todo es maravilloso, que todo es posible, y el infierno es estar en depresión donde, bueno, sufres un montón. Pero a pesar de esto, un paciente bipolar bien diagnosticado, bien tratado, puede ser funcional. Puede ser como cualquier persona que tiene diabetes, hipertensión, siempre y cuando tome su medicación y siempre y cuando vaya a su terapia. Tenemos un grupo que es el grupo bipolar en nuestro servicio, que es como basado en los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, donde nos reunimos, se hacen lecturas sobre los 12 pasos, escuchamos a los pacientes y tenemos pacientes que están fuera de crisis, 7 años tomando su medicamento y yendo a terapia y están libres de crisis. Entonces vemos que aún para el paciente bipolar tratamos de liberarlo de ese estigma, porque puede ser funcional y a veces hay trabajos, empresas, clases, lugares donde este es el bipolar, este es el loco y ya empieza el estigma. Claro. Y no saben que, bueno, teniendo su medicación y su terapia pueden llegar a ser muy funcionales. Muy bien, maravilloso esto para que toda la comunidad en Táchira conozca este servicio que se ofrece en el Hospital Sayal, maravilloso. Y bueno, el doctor Alejandro acaba de mencionar algo clave que quiero mencionar y es el sueño. ¿Okay? La calidad del sueño, la cantidad de horas, los hábitos, el hábito del sueño. Higiene. Es correcto, la higiene del sueño, cuánto influye para que las personas conozcan esta información tan valiosa e importante. ¿Cuánto influye en nuestra salud mental? Muchísimo. La verdad que creo que una de las principales características que vemos en todos los pacientes con patología mental, ¿sí? La necesidad de alimentación o simplemente que no pueden dormir, ¿sí? Con insomnio, cansancio, de conciliación, es decir, que no puede quedar dormido y de mantenimiento. A veces se despierta en la madrugada, no puede volver a quedar dormido. ¿Sí? Y cuando duerme mucho, una persona que duerme mucho también es llamativo para el otro tema. Okay. Entonces, pues, como vemos en el servicio en los pacientes, esta disminución del sueño puede estar notablemente. ¿Sí? Entonces, es como una red flag, una alerta cuando tú tienes un patrón de sueño normal y de repente te empiezas a cambiar. Con 2 horas de sueño, te levantas y tienes mucha energía. ¿Sí? O que de repente comienzas a mover muchísimo.
investigaciones el patrón del sueño puede variar. ¿Sí? Hay algunas personas que con 6 horas de cancha pues ya tienen un sueño reparador. Otras personas necesitan 8, otras personas necesitan 9. Entonces se dice que en el gremio médico hasta con 5 horas el médico que tu patrón puede mantener tu salud mental con 5 horas de sueño. Pero como hemos hablado en toda la entrevista, es individual. Cada persona tiene que reconocer su patrón y saber no que tuvo un sueño reparador y cuándo no. Porque cuando no, eso lo identifica como una alerta. ¿Sí? De que ya se mantiene en un tiempo prolongado, debo pedir ayuda. Correcto. Los familiares también tomar en cuenta que si veo que mi familiar no está durmiendo, duerme mucho, duerme poco y está muy enérgico, entonces tengo que aprender a identificar que eso puede ser un signo de alarma de que algo está pasando. De hecho, es uno de los principales síntomas en un paciente con alguna patología mental. O sea, no está durmiendo, es lo primero que nos dicen, como dice Alejandro, entonces uno sabe ya que algo hay. Cuando ya tienes relación con un paciente con un trastorno mental, ya los familiares es lo primero que identifican, o cualquier otro comportamiento que está fuera como de lo normal para ellos, ya hay algo. Okay. Entonces es lo primero que dicen siempre. Sí. La importancia del sueño en los niños que están en un proceso de desarrollo y crecimiento, ¿no? Clave que muchos niños están durmiendo tarde por estar pegados al teléfono, porque tienen un televisor en el cuarto, porque los papás están también con hábitos que llegan súper tarde del trabajo, entonces hasta que no terminan de hacer todas sus actividades, sus tareas, sus cuestiones en casa, 10, 11, 12 de la noche, el niño tampoco duerme y en la mañana se despierta muy temprano a el ritmo de los padres, ¿no? ¿Qué ocurre en este caso entonces? ¿Cuál es su repercusión, no? El principal jalón de orejas para los padres, siempre. Los niños siempre van a ser la consecuencia de las conductas de sus padres, de los hábitos que tengan sus padres, y sin duda es un niño que se va a ver muy afectado. Niño que se acuesta tarde, se para temprano, siempre va a estar afectado. Ahorita los niños están más ocupados que uno el adulto. Van a la escuela, van a la tarería, la natación, el karate, las clases de arte. Entonces es un niño que está en un proceso constante de aprendizaje. Y cuando dormimos es cuando el cerebro procesa la memoria, procesa los conocimientos adquiridos. Entonces un niño que no duerme bien va a estar siempre, va a estar cansado. Pasa que se compensa con la otra parte de ser un niño en la actividad física. La energía natural. Exactamente, el conectar con otras cosas que me entretienen. Entonces siempre va a estar afectado, pero el llamado de atención es a los padres, a crear rutinas, a establecer límites, para que esté consciente de que mi hijo puede verse afectado si su sueño no es no tiene un sueño óptimo. Pues. Correcto, bueno, esto es súper importante, reflexión para los padres y madres. Las abuelas también, porque hoy en día es una realidad que muchas abuelas se están encargando de la crianza de los niños porque el tema migratorio o pues los horarios laborales, entonces las abuelitas de repente pues están como, yo no diría que están más pendientes porque incluso a veces temas de su edad, su propio circunstancias de salud no les permite estar como, y pues bueno, la ignorancia del tema de salud mental, ¿no? También. Entonces no les permite estar atentos a esto y que clave, que importante es que podamos estar como muy atentos al descanso de los niños y no saturarlos tanto por tenerlos ocupados, entre comillas, ¿no? Sí. O sea, está claro que una mente debe tener momentos de aburrimiento para crear y esto no se lo estamos permitiendo hoy en día a los niños, no están creando. Sí, y cuando sentimos que no están haciendo algo, toma el teléfono, toma la tablet. Entonces, si el niño está fregando mucho, entre comillas, bueno, toma la tablet. Estamos en la calle y toma la tablet para que me deje hacer lo que tengo que hacer. Entonces, es una distorsión que hemos creado los padres también como medida de salvaguardar nuestra tranquilidad también. O sea, es una manera disfuncional también de manejar nuestra salud mental. Sí, adormecer al niño con la Sí. tecnología. Bueno, parte de todos estos temas estarán conversando todos los especialistas en la jornada de actualización de salud mental que dará la Escuela de Psiquiatría, del posgrado de Psiquiatría, este sábado 18 de octubre para todas las personas que deseen asistir. Doctores, estamos llegando al final de este espacio. Ya se pasaron casi las 2 horas en un momentito. Sí, volando. Esto suele ocurrir cuando la conversación está siempre así súper Sí. entretenida y sustanciosa. Para finalizar, cada uno que pueda darnos como ese mensaje o como esos, bueno, a mí me gusta hablar mucho de tips, ¿no? Y claves, pero como esos mensajes para que las personas que se sienten perdidas, saturadas, que están como en ese conflicto y caos mental y emocional, ¿qué hacer? ¿Qué hacer en esas circunstancias? Bueno, yo creo que lo primero que debemos tener es que está bien no poder con todo. Está bien pedir ayuda. Pedir ayuda,
Sí, será un poco como redundar en lo mismo que dice Alejandro, pero esta es la base de saber que no estás solo. No estás solo, hay personas dispuestas a ayudarte, que no el que va a terapia está loco, o que nada más puedo ir a terapia cuando hay algo que me está angustiando mucho. Sí, puede ser, puede ser un foco que me lleve, un motivo que me lleve a la terapia, pero siempre hay el buscar en la terapia un punto de vista diferente a lo que me puede estar pasando, siempre es fundamental. Entonces, entender esto, entender que sin salud no hay salud mental, como lo dicen nuestras jornadas, me va a ayudar, me va a tener siempre en una posición más fuerte. Me va a sacar de la vulnerabilidad que nos pone el mundo, que nos pone el trabajo, la educación, los conflictos familiares, el entender que tengo que mirar hacia adentro, que si algo me pasa, tengo que identificarlo. Porque si no lo identifico, no voy a buscar ayuda. No tengo las adicciones, tengo que aceptar primero lo que me pasa para poder seguir adelante. Mirar hacia adentro siempre, mirar mis emociones, mirar qué me conflictúa, mirar qué me dice mi cuerpo muchas veces, porque cuando no me di cuenta de lo que me pasa mentalmente, mi cuerpo empieza a tocarme la fuerte y la tocar duro. Entonces, identificarme, mirar siempre hacia adentro para buscar esta ayuda que sabemos que hay personas que están dispuestas a prestar. Así es, bueno, cuando el doctor se refiere a esa puerta que toca el cuerpo, es los síntomas, ¿no? Sí, sí, sí. Ya cuando la persona tiene ciertas sensaciones en el cuerpo, por ejemplo, estrés. No me quiero ir sin que hablemos de esto para cerrar. Esa influencia que tiene el estrés mental en el cuerpo físico, ¿cómo se ve reflejado? ¿Cuáles son esas primeras 3, 4 cositas que una persona debe ver como una alarma de su cuerpo físico para saber que está en un momento de estrés, que su mente está empezando a colapsar? Mira, lo primero que tengo que hacer es identificar que tengo una fuente de estrés. Muchas veces, sí, mi cuerpo habla. Tengo taquicardia, me despierto en la noche, tengo insomnio, tengo gastritis, esta sensación de pirosis a nivel estomacal, tengo estos temblores, tengo esta falta de concentración, falta de atención. Entonces, cuando ya eso lo siento, cuando ya identifico que físicamente me está pasando algo, lo segundo principal es saber qué me lo está causando. ¿Qué me está produciendo todo este malestar físico que no tiene una fuente orgánica? Que es lo otro, también descartar que orgánicamente me esté pasando algo, pero tengo que identificar mi fuente. Yo identifico mi fuente, correlaciono con lo que me está pasando físicamente, digo, bueno, estoy estresado. Pero cuando mi cuerpo me habla es esto, básicamente este malestar estomacal, estos temblores, esta taquicardia, esta sudoración, esta sensación de angustia, es lo que este tuntún en la puerta que me está dando mi cuerpo. Okay, correcto. Y yo creo que como, además los síntomas físicos también, porque hablamos, la falta de sueño, la persona estresada, no puede dormir, tiene una ansiedad, una preocupación por lo que va a pasar. También la sudoración, la taquicardia, el dolor de cabeza, pero principalmente los síntomas psicológicos del paciente estresado. El paciente estresado cambia incluso el apetito, la persona estresada no es lo que normalmente es. Correcto. ¿Sí? Y ahí es donde se nota. Y ahí es donde él tiene que identificar que está estresado. Y escuchar, saber escuchar también lo que dicen mis familiares, mi pareja, mis amigos, como que mira, me estás salpicando con lo que te está pasando, algo está pasando, ¿o qué te pasa? Saber escuchar, entender que algo me está pasando porque alguien más me lo está diciendo, así que no logro identificarlo. Bueno, maravilloso. El doctor Alejandro González y el doctor Sonny Baruta nos han acompañado en la mañana de hoy, hablándonos de la importancia de la salud mental, de preservarla, de cuidarla. Y qué bonito poder tenerlos el 18 junto a todo este equipo del posgrado de psiquiatría en la jornada de actualización de salud mental para que profundicen más con todos los temas que hoy hemos tocado por encima, pero que ha sido bastante nutritivo. Entonces, nos despedimos el día de hoy. Saludamos en la presidencia del Sistema Radical Mundial a la licenciada Alejandro Silva, Villamizar, en la dirección regional, la licenciada Omar Fermín, y en los controles de Erika Rosales. Quien les habló, María del Mar Cuenca, terapeuta emocional e instructora de yoga. Nos escuchamos entonces próximamente en el siguiente miércoles. También vamos a estar conversando de salud mental con otro equipo que también lleva a cabo en noviembre un congreso de salud mental. Así que bueno, estaremos escuchándonos el próximo miércoles
Feliz día para todos. Hasta luego, doctoras. Gracias por la invitación. Gracias y saludos a todos nuestros compañeros que se conectaron. Cualquier cosa, si tienen alguna necesidad emocional, bueno, saben que estamos abiertos en el hospital para recibir. Así es.